Yo un poco una reflexión al hilo de lo que decíais de cómo de la relación entre lo instituyente y lo instituido y de qué tipo de organizaciones políticas o qué tipo de políticas se puede impulsar desde una organización, por ejemplo como Madrid, pero podrían ser otras también, para transformar esa relación, ¿no? y para ser innovadores en esa relación. Yo creo que esto se puede hacer como asumiendo una especie de programa de gobierno y con independencia de que estés en el gobierno o no, de programa de gobierno que permita precisamente hacer transformar esa relación entre el instituyente y el instituido. Quizá la dirección que Richard Sennett lo comenta en uno de sus libros, ¿no? Cuando habla de membranas y cuando habla de que la relación entre el poder, entre la sociedad y la institución se debería quizá parecer más a una playa que a una costa, ¿no? O sea, es decir, a un tipo de espacio intermedio en el que el intercambio de información y el intercambio de influencias mutuas se produce de una manera en la que una cosa tiene más capacidad de influir a la otra. Y yo creo que eso sí se puede completar en programas muy concretos y en acciones de gobierno, en acciones políticas muy concretas que permiten transformar las instituciones en ese sentido, diluyendo el poder de las instituciones y poniéndolo más en manos o haciéndolo más permeables a las expresiones que pueden ser instituyentes de la multitud, del pueblo, de la gente o de la evolución de los cualquiera, etc. Eso hay momentos que se produce desde abajo, como el 15M, pero yo estoy muy de acuerdo con algunas cuestiones que se han dicho, de que bueno, que no es... Bueno, yo soy quizá de esos izquierdistas que el 15M yo no lo rechazaba, pero en realidad no lo entendía. Y yo en el 15M me dediqué a andar por las plazas absolutamente desorientado, flipando con todo. Pero me parece que fue un momento de eso, ¿no? Desde abajo. Y luego otro momento de eso, desde arriba, quizá pues fue la experiencia que hemos tenido posteriormente, pues una cosa, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, o que están pudiendo tener en Barcelona, con todas sus limitaciones, por supuesto, pero que sí que permitió explorar esa posibilidad, ¿no? de que haya organizaciones políticas que se relacionan, no siendo partido-movimiento, pero que se relacionan con lo instituyente de una manera más permeable y que permiten formas de organización que también en su interior hay una fuerza instituyente permanente que de alguna manera pone en cuestión el poder interno, pone en cuestión, y eso es una tensión permanente. O sea, eso no se va a decir, bueno, pues ya hemos llegado, aquí ya hemos llegado y entonces somos una organización asamblearia, somos una organización que ha sido capaz de instituir la fuerza de tal. No, eso va a ser una tensión permanente. Y creo que hay que ser conscientes de que esa tensión es irresoluble y que lo que hay que hacer es gestionar esa tensión permanentemente para tener la eficacia, entre comillas, o la eficiencia de poder traducir en fuerza y en poder instituido también la fuerza instituyente, pero además de no dejar que ese poder instituido se consolide de manera que cortocircuite, que colapse o que acabe con la fuerza del poder instituyente, sino que se utilicen mutuamente para impulsarse hacia adelante. Yo creo que ahí es, bueno, no sé, es una posible clave para salir también del rollo este de, bueno, ¿qué somos los institucionalistas o los movimentistas? No somos institucionalistas, pero además somos institucionalistas que queremos que cierta dinámica del poder constituyente se vaya instalando e impulse hacia adelante una transformación de la institución, teniendo en cuenta que hay inviernos de primavera, claro, también, que eso, pero que está bien y ya para, bueno, no me enrollo mucho, pero ya para terminar, había una cosa del colectivo argentino, como era Contrapoder, ¿no? Se llamaba. Situaciones, ¿no? Situaciones, eso, que sacó un cuaderno que era además de situaciones y Contrapoder era. Pero sacó un librito de él que hablaba de contrapoder, hablaba de uno de los tres momentos del contrapoder, el contrapoder en sí mismo, la insurrección y el poder constituyente, ¿no? Y yo creo que a lo largo de estos últimos 30 años, pues hemos podido vivir esos momentos, aunque yo cuando lo leía decía que flipaba este, no sabía la línea de insurrección, pero sí que lo hemos podido vivir y creo que podemos, me parece como una secuencia muy estimulante a la hora de analizar y de poder reinterpretar y reinventar esas relaciones. Incluso yo diría que la fuerza de los débiles se puede suscitar ocupando un lugar en el poder de los fuertes.
O sea que todo es mucho más mezclado. Por ejemplo, me contaban los amigos de Marea Atlántica en Coruña, que entre las millones de cosas que pasaron ahí, que se hicieron, que tal, las peleas, bueno, que hay de todo, como ha pasado en todos sitios, yo les decía, ¿con qué estáis contentos de lo que se ha hecho? Y también les contaba con qué estáis más tristes o qué salió peor, pero qué salió mejor. Y ellos decían, hubo una cosa que hicimos muy interesante, que es proponer un referéndum sobre el puerto. Ya sabéis, en Coruña, miles de metros, ¿no?, que no se sabe muy bien qué van a pasar con ellos, pero claro, que ahí están los fuertes con su voracidad infinita. Eso lo quieren para hacer dinero de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué pensó la Marea Atlántica? Lo que pensó es un poco como decía antes, que el poder no puede. Es decir, los débiles en el poder no pueden, porque el poder, que es la experiencia que han hecho y que han transmitido los compañeros que han entrado en la institución, está totalmente muy pinzado, está muy pinzado. Es decir, que necesitas muchas veces, para no quedarte ahí dentro encajado, una fuerza que te empuje más lejos, que te sostenga en ocasiones, que te critique en otras y que te empuje más lejos y que proponga nuevas cosas, ¿no? Todos los referentes de Más Madrid, según Íñigo en el libro, son cosas que han empezado, digamos, por abajo, ¿no? El movimiento ecologista, el movimiento feminista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, proponer un referéndum sobre el puerto. Entonces, sacas a conflicto, no es un dispositivo de participación tradicional, porque se discute una cosa que todo el mundo está implicada. No es una participación para 4 hackers que entran en una página web pero que nadie conoce y no se sabe muy bien. Es que pones un conflicto en la sociedad, que es ¿qué queremos que se haga con este puerto? Haces una pregunta, ¿qué queremos que se haga con estos miles de metros que están aquí, ¿no? Y ese espacio abrió un montón de lugar para los movimientos para que entraran. O sea, ahí, digamos, entró la gente de la Marea Atlántica, pero también otros grupos, en igualdad, ¿no? Entonces, bueno, creo que la cosa se abortó, que no llegó a tal, pero, en fin, la idea me parecía muy buena, porque es que desde los fuertes, digamos, desde el poder, desde la representación, abrir un espacio en el cual hay una pregunta que está ya cuestionando una lógica, que es la de que ese espacio va a ser monopolizado porque los que tienen dinero. Permites una participación, la gente se organiza, la gente debate qué es el puerto, qué podría ser, qué podemos querer que sea, y al mismo tiempo los compañeros que están dentro de la institución que está pinzada reciben el empujón de fuera, porque es que si el peor problema de que desaparezca la fuerza de los débiles es para los compañeros que están dentro de la institución, que no tienen quien les empuje más. Entonces, como la institución no es neutra, sino que es cristalización de una relación de poder, pues si no hay una fuerza exterior que te empuje más lejos, te quedas encajado en el marco de lo posible. Por eso es, digamos, que un partido que coopta los movimientos se pega un tiro en el pie, porque estás debilitando la fuerza que te puede empujar más lejos. Entonces no hay que pensar los débiles en la calle, los no sé qué, la institución, no, es que podemos pensar de otra manera mucho más dinámica, ¿no? Y pensar que incluso desde el poder, desde la representación, desde el gobierno, se puede suscitar un momento para que los débiles, digamos, se activen e irrumpan un referéndum, por ejemplo, sobre una cuestión importante, que sea vinculante. Sí, yo, nada, cierro. Creo que en esta última parte como que estamos muy de acuerdo, o sea, yo creo que desde, ¿no?, como que lo que ha puesto Nacho encima de la mesa y lo que ha recogido Amador, a mí me parece que ahí encontramos como una vía de entendimiento para mí muy fértil. Antes de eso me quiero quedar con esa frase que has dicho, que me parece que es fundamental, pero que para mí entraña una cierta tragedia, que es que el partido no puede ser el partido y soviets a la vez, ¿no?, que son dos formas con dos lógicas además separadas. Creo que nadie en realidad ha teorizado nunca lo del partido, honestamente. Creo que lo del partido movimiento nadie lo ha teorizado en serio, o sea, además un arma de pelea interna, porque no había ninguna... Bueno, ¿y eso en qué se concreta, el partido movimiento? ¿No? ¿Quién decide las cosas? Porque al final un partido distribuye recursos y liberaciones que son tiempo, y el que distribuye eso tiene más capacidades de que sus decisiones salgan adelante que el otro, ¿no? Y eso se come siempre la otra lógica, porque creo que mientras que la lógica del movimiento es una lógica más generosa,
la lógica del partido es una lógica que empieza a distribuir más cosas, y el que distribuye más cosas tiene más capacidad de generar lealtades. Quiero decir que para mí lo trágico, creo que es muy cierto lo que dices de partido y soviets, y que además haríamos bien en pensar que podemos estar compañeros en diferentes tareas que tienen lógicas diferentes, y que además incluso nos podemos incordiar y molestar a veces, claro, en el buen sentido, o sea, que molestar porque estamos en lógicas diferentes y no se nos puede pedir que tengamos siempre la misma lógica, que estamos en frentes diferentes que tienen lógicas diferentes y que está bien que así sea. Para mí lo trágico, que eso solo lo dejo ahí, es que casi siempre cuando se juntan partido y soviet gana el partido. Y eso no es pensar de una forma diferente, vamos, ya ves tú, no hay la menor desprecio por la teoría, pero eso es pensar en lo concreto, en las formas concretas, porque siempre que se encuentran esas dos formas, siempre gana una, ¿no? Por la disponibilidad del tiempo, por los profesionales, porque el que concentra decisión va más rápido, y porque siempre que se encuentran esas dos experiencias, la más rica y más fértil y más lenta acaba siendo abortada, casi siempre, ¿no? Y eso para mí es una tragedia, pero que no hay que pensar solo en términos como de deseo, sino de que en general cuando se juntan las dos, una siempre muere. Y luego, estoy muy de acuerdo con lo que decís, me parece fundamental salir de esa estructura en la que pensamos como el cambiar el mundo desde arriba, cambiar el mundo desde abajo, como si fueran, ¿no? como de tener que elegir, pero no estoy haciendo una especie como de, no sé, como de propuesta facilona, bueno, pues las dos y cada uno. No, para mí la clave es que tú antes decías, claro, las grandes transformaciones necesitan una transformación de la subjetividad, completamente de acuerdo. Pero la subjetividad también depende de estructuras de incentivos concretas que se legislan todos los días. No solo de eso, pero también depende. Quiero decir, ¿es lo mismo una subjetividad de los ciudadanos que viven en Viena, que tienen el 40% de las viviendas en alquiler, que la subjetividad del Reino de España, donde todo el mundo sabe que la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos es una vivienda en propiedad? Eso crea un tipo de subjetividad, ¿no? El bloque inmobiliario rentista. ¿Es lo mismo la subjetividad de gente que tiene sanidad pública que la subjetividad de gente que se ha acostumbrado a que si quieres de verdad que te atiendan necesitas un seguro privado? Quiero decir, ya sé que las subjetividades no son tan rápidas como no se decretan, pero se crean estructuras de, ¿no? Esa famosísima frase de Thatcher de no, la economía es el medio, lo importante es transformar el alma. Yo creo que la ofensiva de la derecha contra la sanidad pública no tiene solo la voluntad de concentrar riqueza, tiene la voluntad también de cambiar el alma, porque la sanidad pública es un trocito de socialismo en la vida cotidiana. Todo el mundo contribuye de acuerdo con lo que puede y todo el mundo recibe de acuerdo con lo que necesita. El ataque a la sanidad pública no es solo una voluntad de ganar más dinero, es una voluntad de romper un tipo de subjetividad y sustituirla por la subjetividad del miedo, de la escasez, de que solo hay para el que, para el que consiga un seguro privado. Entonces, para mí, la clave es que la institución es, como dice Amador, cristalización de correlación de fuerzas, pero también es productora de incentivos para otra subjetividad. Si en tu distrito te ponen más terrenos y más préstamos públicos y más incentivos para que puedas hacer más huertos urbanos, hay más posibilidad de que nazca otra. Quiero decir, que lo estoy pensando desde donde yo hago política, pero quienes estemos en esa lógica y quienes trabajemos en ese frente, tenemos que trabajar pensando qué estructura de incentivos generas también para producir otra subjetividad. Entonces, cuando decimos qué conquistas, no estoy diciendo qué te llevas, ¿no? Rollo, pues me lleva una subida de las pensiones al IPC y... No. ¿Qué tipo de transformaciones haces que favorezcan que nazca una subjetividad diferente? Claramente el neoliberalismo fue una destrucción de las memorias y de las instituciones propias de los de abajo, aunque estuvieran burocratizadas y cristalizadas, pero el neoliberalismo fue una gran ofensiva sobre las instituciones de los de abajo y por tanto sobre la subjetividad. Claro, es que la subjetividad de alguien que se ha educado en el mercado laboral sin sindicatos y sin convenios no es la misma que el de alguien que se ha educado, ¿no? Los que estamos en ese frente tendríamos que pensar qué tipo de transformaciones generan una estructura de incentivos para otro tipo de, ¿no? En los alquileres, en el restablecimiento del derecho laboral o en la sanidad pública, como decía antes, qué tipo de transformaciones pueden generar una subjetividad y mayores recursos de tiempo, de seguridad, de tranquilidad, de derechos, para que cuando los cualquiera no siempre quieren intervenir en política, pero para que cuando quieran hacerlo tengan más memoria propia, más instituciones propias, más tiempo, más fuerza, incluso para cuando quieran hacerlo contra nosotros, ¿no? Y por tanto, ¿cuál sería una buena valoración de que una institución, un gobierno, una fuerza política lo ha hecho bien? Que al acabar su ciclo ha dejado con más fuerza, pero fuerza concreta, a la gente sencilla, para que irrumpa la siguiente vez, ¿no? Y eso son construcciones desde abajo y también son, en mi opinión, construcciones institucionales, no de me llevo algo, ¿sabes? Como si te llevaras en plan, bueno, pues esta experiencia se ha conseguido como tres dádivas. No solo dádivas para mejorar la vida, es también para construir fuerza para que la siguiente irrupción pueda ser, ¿no? Sobre un suelo de derechos, de memoria y de narrativa propia más fuerte.